Arsenal 3, Bayern de Múnich 1. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy os quería hablar sobre este gran partido, uno de los mejores partidos yo creo que se puede ver a día de hoy. Son dos de los equipos, o los dos equipos más en forma, de distinta manera, pero más en forma en el panorama europeo ahora mismo, y yo creo que tenemos muy claro, yo creo, en la cabeza que estos dos equipos van a ser dos de los favoritos a poder pelear por la Champions League. Uno con sus matices, otro con otro, ahora iremos con ello. Pero en este vídeo me quería centrar específicamente en el partido, porque he caído en la cuenta que a la hora de contextualizar un poco el partido iba a caer en pormenorizar de manera muy detallada cómo es el Bayern, cómo es el Arsenal, los jugadores y tal, y entonces al final me iba a quedar 20 minutos del Arsenal, 20 minutos del Bayern y al final te sale un vídeo que no es gestionable, ¿no? Entonces he pensado que más bien estos equipos los trataré en su momento cuando estemos llegando a las instancias finales de la Champions League, en el que pues ahí ya se vayan viendo realmente cómo son los equipos después de muchos meses de competición. Por ejemplo, en el Bayern de Múnich, en esas instancias vamos a poder ver ya a un equipo con Musiala y Alphonso Davies, que es un equipo que cambia bastante respecto a lo que tiene ahora mismo. En fin, esa serie de cosas que yo creo que en su momento puedo sacar mejores vídeos, además con la pizarra, explicándolo de manera más pormenorizada y no estando tan atacado a nivel de tiempo, porque ahora me quiero centrar sobre todo en el partido. Así que respecto al partido, recalcar las bajas que tienen uno y otro, porque creo que son importantes. En el caso del Arsenal, los locales, las ya conocidas con Gabriel Jesús y Havertz, que son dos jugadores que llevan ya muchos meses lesionado. Gabriel Magalhães, que es uno de los mejores centrales del mundo en la última temporada y media. En ocasiones le come incluso la tostada a su compañero de zaga, William Saliba. Y Gyökeres, el grandote, el goleador del Arsenal que han fichado este año. Y luego está Odegaard, que está recuperándose de ciertas lesiones. Primero ha tenido tobillo, luego ha tenido un poco de hombro. Últimamente tuvo problemas de rodilla y se ha incorporado en este partido en los últimos minutos. Así que también se tiene que contar como baja. Y en el caso del Bayern de Múnich, una baja realmente importante, que es la de Luis Díaz, por esa expulsión que tuvo contra el Paris Saint-Germain, y las ya comentadas de Musiala y Davies, que son dos jugadores que presumiblemente son los titulares del equipo. De hecho, son dos de las máximas estrellas, ya no del conjunto bávaro, sino del panorama mundial. Respecto al partido en sí, en la primera parte hemos visto a dos equipos que alternaban de manera discontinua la posesión entre uno y otro. Aún así, sí ha tenido tramos de mayor posesión el equipo de Kompany, pero es uno de los ejemplos más claros de lo que llevo mucho tiempo diciendo, que es que tener la posesión de balón no significa para nada tener el control del partido. La posesión del balón ha llegado a tener tramos del 70 y algo por ciento de posesión de balón del Bayern de Múnich. Sin embargo, al Arsenal no le estaban haciendo no peligro, o sea, no le estaban ni rascando. O sea, el Bayern igual trataba de rascar y el Arsenal lo sentía como si fuera una caricia. O sea, no tenían en ningún momento el control emocional del partido, que era del Arsenal. Una de las claves de este Arsenal es que es un equipo que te puede torturar en cuanto a la presión arriba, pero luego si tiene que replegar, repliegan absolutamente con todos, hacen repliegue intensivo, tienen calidad en ese repliegue, tienen jugadores que te complican mucho la posesión, el poder meterte por zonas interiores. Hay mucha acumulación de piernas y de capacidad física ahí con Mikel Merino, con Declan Rice, con Zubimendi también, con la agresividad de los centrales, con los laterales, que en este caso ha sido Lewis Skelly el lateral izquierdo, pero el Arsenal de 4 laterales, ¿qué podemos decir? Los 2 del lateral derecho, los 2 del lateral izquierdo, 3 son centrales, que son Timber, Calafiori y Ben White. O sea, son centrales, pero tienen la capacidad de ser centrales a la hora de defender, es decir, darte ese punto de solidez, pero al mismo tiempo no son jugadores malos a nivel técnico, ni mucho menos con balón. Es decir, tienen centrales a la hora de defender, pero a la hora de atacar es como si tuviesen laterales. Entonces tienen ese punto respecto a otra serie de equipos, y además es un punto que ayuda a entender también que el Arsenal sea, con diferencia, el mejor equipo que haya balón parado ofensivo del mundo. Primero porque tiene a dos grandísimos lanzadores como son Bukayo Saka y Declan Rice. Declan Rice pone unos balones absolutamente espectaculares. También está Odegaard, pero muchas veces se alterna con Bukayo Saka respecto a que los dos son zurdos y los dos tienen un gran golpeo. Y luego tienen precisamente de baja al mejor jugador de todos, que es Gabriel Magalhães,
pero tienen a Mikel Merino, a Saliba, a Mosquera en este caso, que era el central que suplía a Gabriel Magalhães, como digo, a Timber, que es el que marcó gol precisamente. Tienen en la segunda parte sale también Calafiori, que puede ser perfectamente titular. En fin, tiene jugadores realmente importantes en el balón parado. Havertz, que está lesionado, Gyökeres, que no está. O sea, tiene jugadores realmente importantes en balón parado. De hecho, son el mejor equipo, ya digo, con diferencia. En cuanto a planificación también, porque hay un trabajo táctico evidente, es un Arsenal que se encuentra bastante cómodo cuando tiene que replegar, cuando tiene que replegar y salir, cuando tiene que quedarse el balón. Es un equipo muy camaleónico en ese aspecto, y el Bayern de Múnich es bastante contrario, es súper radical en su idea. Su idea es ir de manera ofensiva, a piñón, súper agresivo, con saltos de los centrales en busca de los delanteros rivales, con mucho intercambio de posición de manera muy agresiva también, mucha permuta de posición en ese aspecto también, con la capacidad que tienen con Harry Kane de bajar a tratar de recibir y ese espacio que está generando Harry Kane poder aprovecharlo con otra serie de jugadores, aunque en este caso la baja de Luis Díaz se antojaba absolutamente clave, porque el colombiano es uno de los jugadores más importantes del Bayern de Múnich y es un jugador que ayuda muchísimo a explicar la potencia realmente de fuego que tiene el Bayern de Múnich, con Harry Kane de 9, Olais en la derecha y él en la izquierda. Con Gnabry de media punta, a veces, bueno, será seguramente el puesto de Musiala. En este caso, el jovencísimo de 17 años, Karl Lennart, era el media punta, un jugador que tiene una pinta increíble y que ha hecho un gran partido, especialmente una muy buena primera parte, y sobre todo teniendo en cuenta los condicionantes tan contrarios que podía tener. Pero respecto al juego, eso, cada uno mostrando claramente sus cartas, aunque la del Bayern de Múnich, que es ese punto de ofensividad y de agresividad, se veía un poco más reducido, teniendo en cuenta que el Arsenal se encuentra realmente cómodo en ese bloque bajo. En cuanto a las ocasiones en esa primera parte, no hubo gran cosa, la verdad, ya digo, era más un intercambio de posturas, de ajedrez más que otra cosa, más que de intercambio de golpes. Eso fue más bien en la segunda parte, aunque todos los golpes se los llevó prácticamente el mismo equipo. Pero en esa primera parte, pues en el minuto 22 se adelantaba el Arsenal precisamente a una jugada a balón parado. Timber estorba lo suficiente a Neuer en el primer palo, y el propio Timber se anticipa a Neuer en ese remate. Se puede hablar incluso de fallo de Neuer, que no está del todo contundente, pero el Arsenal es muy peligroso en esas jugadas. Luego está el golazo de Bayern de Múnich, del chaval de 17 años, un espectacular envío de Kimmich desde la media luna del círculo central de su campo, un desmarque perfecto de Gnabry a la espalda de Lewis Skelly. El inglés ha sufrido bastante hoy, no ha estado a la altura del resto de sus compañeros. Kane en ese momento se estaba posicionando como 10, estaba tratando de descender a recibir o a generar un poco de espacio, y Lennart en ese caso estaba pegado a Mosquera, o sea, estaba casi como una especie de 9. El pase, como digo, de Kimmich es absolutamente perfecto, y también es perfecto el toque de primeras de Gnabry, habilitando la llegada de un Lennart que deja bastante clavado a un Mosquera que tarda un pelín en reaccionar a lo que estaba sucediendo, y eso es lo que le da la ventaja a un Lennart que define con zurda a bote pronto ante la estirada de Raya, que en realidad Raya se tira para el otro lado, Lennart la define arriba, zona centrada. Muy, muy buen gol del alemán, muy buen gol del Bayern de Múnich. El primer medio acercamiento que podía hacer ver que, oye, que el Arsenal era algo más vulnerable de lo que parecía hasta ese momento, ¿no? De hecho, las pocas aproximaciones que tuvo el Bayern en esa primera parte coincidieron con ese después de este gol del Bayern, porque luego tuvo otra acción en la que un gran envío de Upamecano directo al desmarque de Harry Kane se quedaba más o menos solo contra Raya, pero le siguió muy bien Saliba. Obligó incluso a Harry Kane a no poder ponerse de frente a la portería, a poder sacarse una buena opción de disparo. Incluso se quedó más bien de espaldas a la portería, obligado, ya digo, por Saliba, y se quedó en nada en ese acercamiento. Pero muy poco después Lewis Skelly sale de posición, ocupa muy bien desde atrás el lateral derecho Stanisic, le encuentra realmente bien Jonathan Tah con un gran envío directo al lateral del Bayern, que controla, se empieza a meter un poco en el área, tenía pase atrás a Olise, que estaba siguiendo muy bien esa acción, pero el jugador decide
cruzar el balón, la cruza no de manera muy ortodoxa, es un jugador que no tiene ese tipo de calidad para llegar a esas zonas y tener un punto de decisión distinta, y quedó en absolutamente nada esa jugada. Luego otra acción también en los últimos minutos en la que Olise en el sector derecho consigue llegar al costado del área, aglutina a mucho jugador, el Arsenal ya digo estaba en un repliegue intensivo y en base a amagos del francés se genera un hueco para poder encontrar a Kane. Buena maniobra del inglés para sacarse una posibilidad de tiro, aunque fuese a la zurda, pero posibilidad de tiro en una situación muy, muy franca para un jugador como Harry Kane. Pero reacciona y lee muy bien la acción Mosquera, el central del Arsenal. El balón aún así queda muerto, Saliba despeja medio cayéndose, dando a Zubimendi en ese despeje. El balón queda nuevamente muerto por ahí, por esa zona, aunque Raya pudo llegar antes que Harry Kane en una situación que de un mal rechace, un rebote, una indecisión ahí, se podría haber generado una ocasión que si llega a estar un punto más lento Raya o más rápido Harry, podría haber sido el segundo gol del Bayern perfectamente. Y respecto al Arsenal, bastante poco. Una acción en la que Eze se cuela en la espalda de los medios, le encuentran bastante bien, controla muy bien, tira un caño a Upamecano, recibe Merino en esa frontal, fija al central que le venía a tratar de frenar esa acción del centrocampista español, devuelve para Eze y ante la posibilidad de definir al segundo palo, le pega bastante mal. Es cierto que Kimmich había hecho un buen repliegue ahí y había llegado a molestarle un poco, pero la definición no es nada bueno. Y luego en los últimos minutos también un gran envío de Rice en la posición más o menos de la media punta, buscando la línea de fondo del sector derecho del ataque. Llega Timber bastante apurado, pero aún así logra meter un buen balón bombeado al centro del área. Pero teniendo en cuenta que no está Gyökeres y que Merino estaba en el primer palo, que el propio Rice era el que había puesto el balón, pues no tenía mucha capacidad realmente de generar peligro en esa acción. El que llegaba de hecho era Madueke, un jugador que había entrado en el minuto 36 por la lesión de Trossard, pero vamos, Trossard tampoco hubiera tenido mucha capacidad de llegar a ese balón. El balón no termina de ser perfecto y al mismo tiempo Madueke no controla bien los tiempos de llegada a ese remate y el balón queda en nada, pero ya digo, pocas aproximaciones u ocasiones en esa primera parte por parte de los dos equipos. Y la segunda parte fue un completo aplastamiento del Arsenal. O sea, desde los primeros minutos en los que el Arsenal empezó a pinchar también Kimmich, la presión del Arsenal subió un puntito y Kimmich empezó a no estar preciso en esas zonas y le fastidió bastante a su equipo esa imprecisión de Kimmich porque lo necesitan muy preciso, sobre todo contra un equipo que te presionaba tan bien, tan de forma individualizada o a veces incluso a pares, una presión realmente bien establecida del Arsenal y encima si tienes a un jugador que es el que se supone que te tiene que dar ese criterio en la base de jugada, que precisamente es el que está pinchando, pues tienes un problema en esos primeros minutos, especialmente de la segunda parte, en el que Merino estuvo muy protagonista, muchas acciones de golpeo, de remate de cabeza, sobre todo el Arsenal, muchas jugadas de balón parado en esos primeros minutos, mucho córner, mucha falta botada de forma lateral, balones increíbles puestos por Saka, por Rice. Ya digo, un Merino que tuvo incluso dos remates, uno en el primer palo, otro en el segundo, o más bien en el segundo palo en ambas ocasiones, pero desde distintos perfiles. Aún así ninguno de los dos remates fue bueno. Y en esos primeros minutos lo único que pudo ver un poco del Bayern de Múnich es que hubo un intercambio de posiciones en ese inicio de la segunda parte entre Karl y Olise. Olise se quedó más por dentro, Karl por la derecha, y es precisamente en una acción individual de Lennart por fuera que se mete prácticamente hasta la cocina, pero enseñó dónde iba a hacer el disparo, se notaba que iba a buscar el segundo palo y además la pagó bastante blanda, así que fue muy, muy asequible para Raya. Una acción en la que Skelly dio muchas facilidades en esa acción. Ya digo que es el jugador que a menos nivel estuvo respecto al resto de sus compañeros. Y el Arsenal seguía, o sea, otro grandísimo centro de Rice, en este caso desde el sector izquierdo, muy cerrado, Mosquera en el primer palo, remataba incluso a Neuer, a bocajarro, que instintivamente subió, el meta alemán subió los brazos y el balón le dio y salió a córner, pero poco después un muy buen balón a Madueke en el sector diestro, la aguanta bien, pone de cara a un Rice que arranca por la izquierda con muchísima potencia, se planta delante de Neuer, trata de definir cruzada al segundo palo, pero ahí Neuer saca el pie en una de las acciones absolutamente
claves del meta alemán, una de las mayores y mejores cualidades de Neuer, esa elasticidad que tiene para ir con los pies abajo. Y en el minuto 67 se iban Saka y Skelly por Martinelli y Calafiori. Realmente afianzaba mejor ese lateral izquierdo con Calafiori por Skelly, y al mismo tiempo, teniendo en cuenta que Madueke es un jugador muy móvil, muy capaz de jugar por la derecha y jugar por la izquierda, pues jugaba con esa, haber metido a Madueke, pues lo metes por la derecha, sacas a Martinelli, que es un auténtico martillo, por la banda izquierda, y un minuto después de ese cambio se da el gol del Arsenal. Una presión alta del conjunto de Arteta, un intento muy arriesgado de pase por parte de Upamecano, corta a Rice con bastante sencillez, conecta en izquierda con Eze y pone en ventaja a Calafiori, que acaba de entrar, estaba súper fresco. El italiano mete un centro absolutamente espectacular, tenso a media altura o a menos de media altura incluso, para que hasta 3 jugadores del Arsenal pudiesen empujar ese balón. Finalmente es Madueke, que había estrenado esa posición en la derecha, que entraba bastante solo en el segundo palo, pero ya digo, o sea, el Arsenal con esa presión alta logra robar el balón, y luego, aparte de tener un jugador con un centro tan espectacular como el de Calafiori, luego encima tiene 3 jugadores ocupando área, o sea, espectacular. Y unos minutos después se da el tercer gol del Arsenal. Olise en el pico del área se metía buscando crear peligro, pero se ve rodeado de hasta 4 jugadores del Arsenal en ese repliegue intensivo que siempre digo del Arsenal. Recuperan el balón, lo recupera el propio Martinelli, de hecho, se la cede a Merino rápido para Eze, y este todavía más rápido manda un balón al medio del campo, escorado, a un tremendo desmarque del Martinelli, que había robado precisamente el balón, pero es que tenía 60 metros de espacio y la única oposición que tenía en esa carrera era Kimmich. O sea, no había oposición en realidad, porque Martinelli contra Kimmich lo va a reventar de cada 100 veces 100. O sea, es así. Martinelli es uno de los jugadores con más capacidad física que hay, y Kimmich no es su principal cualidad, está claro. Sabiendo esto, Neuer, que ya sabemos que es un jugador muy arriesgado, también sale hasta el centro del campo tratando de sorprender al brasileño, que si no llega a hacer un buen control, pues posiblemente se hubiese podido hacer con la suya Neuer. Una muestra muy agresiva que le hubiese podido salir bien, pero le salió mal, porque Martinelli hace un control orientado hacia afuera, salva la entrada de Neuer, y ya sin portero lo único que le quedó es hacer un toque más para poder asegurar mejor el disparo, y acaba con la diestra dando prácticamente un pase a la red. Y en los minutos finales lo único a destacar es que, bueno, sí, se empezaron a hacer otra serie de cambios también por parte de ambos equipos. Volvía Odegaard, como digo, en el minuto 80, unos minutillos para ir cogiendo ritmo, y de esa manera llegamos al final del encuentro. Un Arsenal que se queda primero con 15 puntos en esta fase de la liga, 5 de 5, 14 goles a favor, 1 en contra, o sea, absolutamente espectacular el inicio del Arsenal, tanto en la Premier League como en la Champions League. El Bayern, aún así, tercero en esta fase de liga de la Champions League, en cuádruple empate con PSG, Inter y Real Madrid. Y nada más, este es mi análisis del Arsenal 3 Bayern de Múnich. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos, que hay muchos que lo veis y no estáis suscritos. Dejad en los comentarios qué os parece este Arsenal, qué os parece el Bayern de Múnich, incluso lo que podéis opinar sobre cualquier cosa que queráis, tanto de los dos equipos como del partido en sí. Y nos vemos en el siguiente vídeo.